No me permite ver la Buenas pestaña. tardes. El Instituto Cultural Helénico les da la más cordial bienvenida a su transmisión. Para una mejor experiencia, te recomendamos conectar auriculares a tu dispositivo celular, tablet o computadora personal. Regálanos tu like y conforme avance la transmisión, escríbenos tus comentarios y sugerencias. Nosotros siempre estamos buscando nuevas ideas para poder brindarte un mejor servicio y la mejor de las experiencias. Te invitamos a seguirnos en nuestras otras redes sociales como Twitter, Instagram y YouTube. Visita nuestra página de internet en www.helenico.edu.mx, donde estamos seguros encontrarás algo especialmente para ti. También puedes llamarnos al 55 56 62 15 42 para pedir mayor información. Pregunta por nuestras promociones y descuentos. Basta de esperar. Nuestros ponentes están listos. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a todos quienes nos están viendo a través de la transmisión de Facebook Live del Instituto Cultural Helénico. Es un placer enorme para mí, pues, dar por iniciado, pues, esta serie de conversatorios que el Instituto Cultural Helénico, en conjunto con la alianza estratégica formada por Opus Artis y la isla de Minerva a través de la galería Insula Artis, han llevado para todos ustedes en el marco de los 700 años del fallecimiento del poeta Dante Alighieri. Este evento fue realizado a iniciativa de las maestras Mara Fragoso y Flor Juárez, fundadoras de la galería Insula Artis. Esta galería ha tenido en su trayectoria las exposiciones, la exposición virtual Arte en Cuarentena, experiencia artística en el confinamiento, con la participación de numerosos artistas de talla internacional. Asimismo, en esta que es la exposición presencial, El viaje de Dante, Visiones del Más Allá, se ha llevado a cabo en la Galería Románica del Instituto Cultural Helénico, con la participación de 11 artistas nacionales que han presentado 13 obras, así como la inclusión de una obra de Salvador Dalí, correspondiente a la serie de gilografías realizadas en 1965 con motivo de el 700 aniversario del nacimiento del poeta. Misma que se puede apreciar en la Galería Románica, el Instituto Cultural Helénico, en el marco de la conmemoración y de las actividades culturales que Insula Artis presenta para todos ustedes. Agradecemos muchísimo las facilidades otorgadas al Instituto Cultural Helénico, en particular a las maestras Elizabeth Bernal, Alejandrina Mercado y Esmeralda de los Reyes. Es para mí un honor en esta ocasión dar inicio a estos conversatorios. El día de hoy vamos a comenzar con el maestro Marco Pirelli, con una ponencia titulada Una mirada al mundo de Dante, misma que será precedida después por la ponencia de la doctora Eugenia Militello, con el título La representación de Dante en el arte visual a través del tiempo, y asimismo finalizaremos la sesión del día de hoy con Miserere Mei Deus, visiones predantescas del más allá, a cargo de la maestra Olinka Olvera Hernández. Voy a presentar en primer lugar al maestro Marco Pirelli, quien nació en Trento, Italia, en 1964. Actualmente vive en la Ciudad de México. Es escritor y editor. Sus libros más recientes son Dante, editorial Pretextos, 2019, Ensayo sobre la Divina Comedia, y la novela Vesubio, de 2021. Desde 2005 imparte cursos en la Fundación para las Letras Mexicanas, ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores
y obtuvo el premio Amado Alonso por el libro Dante. Sin más, cedo la palabra al maestro Marco Pirelli. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Centro Cultural Helénico y a la Galería Ínsula por la invitación. Echar una mirada al mundo de Dante significa, en principio, definir los confines, el horizonte, el ámbito, desde el sitio desde el cual estamos mirando hacia una obra escrita hace 700 años. Quizá esa sea una obviedad, una banalidad. Sin embargo, las lecturas que generación tras generación a lo largo de los siglos se elaboraron, se articularon en comentarios, en glosas, en interpretaciones a partir de la comedia, parecen desmentir esta aseveración. Las lecturas románticas muy poco tienen que ver con las lecturas de la Ilustración. Las lecturas neoplatónicas del Renacimiento tienen muy poco que ver con las lecturas alegóricas del siglo XIV, de las generaciones inmediatamente sucesivas a Dante. Y ninguna de estas generaciones de lectores asumiría de manera espontánea e incluso sincera esta limitación que connota, que determina su punto de vista, el sesgo desde el cual han mirado a Dante. Obviamente esto nos concierne a nosotros también. Cada siglo, cada cultura, cada perspectiva pretende ser la más rigurosa, la más seria, la más argumentada. Esta fundamentalmente es la forma con la que nosotros leemos a los clásicos. Se dice, y yo creo que a razón, que no es cierto que nosotros leemos los clásicos, sino que los clásicos nos leen a nosotros. En la medida en que cada afirmación sobre un texto clásico, cada juicio, cada interpretación habla sí del texto que estamos leyendo, pero habla, diría yo, sobre todo de los lectores, en este caso de los diferentes universos culturales desde los cuales se mira a estas obras. En el caso de Dante tendríamos que hacer un cotejo muy digamos, en grosso modo, de lo que es la visión del mundo en la época de Dante y lo que es nuestra propia visión del mundo, comenzando por una definición del mundo. El mundo de Dante, y cuando digo Dante, digo el mundo del siglo XIV, o más en general el mundo de la Edad Media, era un mundo fijo, era un mundo jerarquizado, era un mundo racional. ¿A qué me refiero con estos tres términos? Era un mundo fijo también en el sentido físico del término. La Tierra se veía como una esfera que está en el centro del cosmos, alrededor de la cual dan vueltas los diferentes planetas, incluyendo el Sol y la Luna, ¿no? Y esto habla de una concepción antropocéntrica de la creación. La creación, obra de Dios, está hecha en función del hombre. Estamos midiendo toda la distancia que separa nuestra concepción científica, astronómica, también filosófica,
del cosmos respecto a la visión que acabo de mencionar, que es la visión heredada por el mundo clásico, es la visión tolemaica, desde luego. El mundo de Dante, dije, es un mundo jerarquizado, en donde la escala moral determina el sitio que cada individuo tiene que ocupar en el último horizonte de su parábola, es decir, en el más allá, es decir, en la eternidad. En concreto, para llegar a Dante, la escala moral, los vicios y las virtudes son lo que definen el espacio geográfico de la comedia. El infierno y el purgatorio articulan, organizan, distribuyen sus espacios, sus diferentes zonas, en función de los 7 pecados capitales. En el infierno vamos del menos al más grave, en el purgatorio del más grave al menos grave. Hay una simetría, una visión especular, una construcción especular, infierno y purgatorio, a partir de la escala moral. Lo que para nosotros es o podría ser una abstracción, se convierte en Dante en geografía, en territorio, en mundo físico, en donde habitan las almas por la eternidad. Y esto creo que le da un sentido concreto a la afirmación: el mundo dantesco es un mundo jerarquizado. Dije también que es un mundo racional, a diferencia de nuestro mundo, que no es que esté peleado con la razón, pero no puede entregar a un esquema geométrico perfectamente simétrico e igual a sí mismo la explicación del tiempo, del espacio, del destino de las diferentes almas. El racionalismo de la filosofía escolástica, la filosofía de Tomás de Aquino, para entendernos, una generación antes que de Dante, es la filosofía que pretende silogizar la existencia del hombre, incluso la de Dios, a partir de un argumento lógico, a partir de la estructura del pensamiento aristotélico, llegó a la, qué sé yo, a la demostración de la existencia de Dios. Llegó a clasificar cualquier aspecto de la experiencia física, pero también intelectual, pero también espiritual de la humanidad. Todo eso rehuye completamente de lo que es la lógica moderna, contemporánea, nuestra visión plural, entrópica, caótica de la realidad. Si la realidad de Dante cabía en un esquema geométrico, como puede ser la representación del mundo físico, entendido como la Tierra, como los planetas, el cielo, y todo lo que Dante distribuye alrededor de un centro único, para nosotros es algo ya inasible. Todo esto nos sirve para entender el trayecto que desde la comedia a nuestra actualidad, la civilización, gracias también a obras como la comedia y las obras que luego intentaron rebasar los límites que había fijado una obra como la comedia, bueno, todo eso es tangible en estas diferencias, en estas antítesis. Aquí tocamos un punto que me parece fundamental.
si nuestro pensamiento suele arrancar del significante, es decir, de los signos, que no necesariamente son palabras, pueden ser cualquier manifestación del mundo, cualquier hecho. Si nosotros a partir de los significantes articulamos significados o incluso hipótesis de significados, en la Edad Media, a partir de un significado que era eterno, que era único, que era perfecto en sí mismo. Estoy elaborando perífrasis de Dios fundamentalmente, llegaba a articular diferentes significantes, que es lo que hace Dante con la comedia. Cualquier signo de la comedia llega a un único punto de fuga, que es aquel significado espiritual al que, por el programa expresado por el propio Dante en un famoso texto que se conserva, cada verso, cada palabra tiene que apuntar. Pero en realidad la operación es inversa. A partir de este significado vamos a ver cómo lo podemos abrir en un abanico de posibilidades expresivas, narrativas, en imágenes, en soluciones poéticas, que todas tienen necesariamente que volver a este origen, a esta fuente. Entonces eso también nos ayuda a entender cómo funciona el pensamiento de Dante respecto al pensamiento de nosotros. Y esto se convierte también en una oposición entre lo que nosotros entendemos por subjetividad y objetividad. La subjetividad, que para nosotros se basa en la idea romántica, y digo romántica en el sentido histórico, me refiero al romanticismo, del yo, ni se diga lo que le agrega después el psicoanálisis, nada tiene que ver con el pronombre que utiliza el narrador, el yo dantesco. No es el capricho o el arbitrio o el deseo del yo dantesco lo que determina elecciones, el rumbo hacia el cual emprende su itinerario el peregrino, cosa que haría cualquier héroe contemporáneo, moderno, llevado por pasiones o por el flujo de la sociedad, de la historia, por las diferentes fuerzas que lo empujan desde dentro y desde afuera. Nada de esto encontramos en la mentalidad y por lo tanto en la obra de Dante. El yo de Dante es alguien que acepta, carga una tarea que es la de emprender el viaje sobrenatural hacia el más allá, respaldado por Virgilio, que es la filosofía, por Beatriz, que es la teología, y que se convierte en una experiencia colectiva, anónima, pese a ser un señor que se llama Dante. Su nombre es pronunciado por Beatriz en la comedia. Pese a conocer nosotros la fecha de nacimiento del autor que coincide con un dato que está situado dentro de la comedia y por lo tanto la identificación cada vez se hace más concreta y más contundente. Pese a todos estos datos biográficos, el peregrino Dante es la humanidad anónima, colectiva. Podríamos decir, es la humanidad representada incluso en su conjunto histórico, ni siquiera la humanidad de 1300. Y eso Dante lo sabe, y no es por nada que el individuo Dante, el poeta político exiliado Dante Alighieri, que se encuentra
extraviado en la selva oscura, duda con respecto a la oportunidad de emprender ese viaje. Y le dice a Virgilio que él no es aquellos dos personajes que representan en el mundo clásico y en el mundo cristiano los héroes que han viajado al más allá. Me refiero a Eneas, el que viajó en la Eneida, en el sexto libro de la Eneida, al más allá, que es el héroe del viaje pagano por antonomasia al más allá, y San Pablo, el héroe cristiano que según un texto apócrifo, un antecedente importante de Dante, había viajado al más allá. Entonces Dante dice, yo no tengo la categoría de estos dos héroes, de estas dos figuras de gran tamaño. Yo no soy nadie para poder cargar con este honor, con esta tarea, incluso con esta incumbencia. Y es Virgilio quien, por medio de una serie de argumentos que ahora no tenemos el tiempo para desglosar, logra convencerlo. Entonces eso despoja de cualquier, podríamos decir talento individual al protagonista de la comedia y lo va cargando de toda esta de todo este espíritu de la humanidad perdida, extraviada, que necesita regenerarse a través de un camino de autoconocimiento. Esto nos lleva a una última consideración. El significado de la comedia, hacia qué apunta, puesta todas estas premisas. El propio Dante habla de la necesidad de leer su texto, su poema, como se leían las Sagradas Escrituras, lo cual puede oler en parte a orgullo, presunción, en parte hasta a herejía. Estamos hablando de 1300. No eran para bromas esos temas, que un poeta, un hombre público, era un político reconocido, Dante, un tipo que se peleó con el Papa, que diga que hay que leer mi obra igual como leen la Biblia. Esto habla también de la conciencia que Dante tenía de lo que había, de lo que estaba escribiendo. Y esa forma, o fórmula si prefieren, de leer la Sagrada Escritura, que Dante, repito, apela para su propio poema, hablaba de 4 sentidos, de 4 capas que conformaban la construcción semántica de la obra. Tanto es que Dante habla de un texto polisémico. Dice que la comedia es un texto polisémico, lo cual podría sorprendernos mucho, ¿no? Sorprendernos, porque es un concepto, el concepto de polisemia, bastante moderno, bastante reciente incluso, diría. Dante dice que hay un nivel literal, que es el hecho, la anécdota, lo que pasa en la trama, en la historia. Y por abajo hay el sentido alegórico. Hay que traspasar desde los hechos a su significado, a su alegoría. Estos hechos son signos que representan determinados significados. Pero no es solamente un juego lingüístico de equivalencias. Estos significados tienen que ascender a un nivel moral, porque la comedia tiene una finalidad didáctica. Es como dice el propio Dante, es un tratado de filosofía ética, porque tiene una aplicación práctica en la vida de los lectores. Y tampoco se trata de la moral de este mundo, por eso del significado moral tenemos que dar un paso más hacia el significado espiritual. El término que utiliza Dante es anagógico, quiere decir espiritual, en el sentido escatológico. Entonces, de los hechos hay que dar ese salto lingüístico hacia la alegoría y convertirla en una enseñanza moral
y la enseñanza moral tiene que mirar hacia la trascendencia, no la inmanencia. Y esta aventura del significado también es la aventura del peregrino, del hombre Dante, pero también es la aventura de cada palabra. Voy a terminar con el ejemplo relativo a dos palabras. Las tres cantigas, infierno, purgatorio y paraíso, terminan con la palabra estrellas, en una de las muchas manifestaciones de la simetría, del orden geométrico de la comedia. Pero las estrellas del infierno, termina el infierno y salimos a volver a ver las estrellas, son el reencuentro con la luz de las vísceras de la tierra, vuelven a ver, a mirar hacia arriba. Es una imagen de esperanza, es una imagen de conversión. La imagen del final del purgatorio, en donde dice, listo, dispuesto para subir a las estrellas, es la imagen de el próximo destino. Las estrellas no es algo que estamos viendo, no son algo que estamos viendo. Las estrellas son la meta del viaje. Ahora, agarrado de la mano de Beatriz, vuela a través del cielo por las estrellas, hacia las estrellas. Y las estrellas del último verso del paraíso, el amor que mueve el sol y las otras estrellas, son las estrellas vistas desde la luz, la eternidad, el amor divino, que todo lo pone en su lugar, todo lo pone en movimiento y a todo le da un sentido. Y ya que hablamos del amor, es la última palabra que quería considerar. El amor del infierno es el amor del canto quinto, el amor de Francesca, el amor carnal, el amor terrenal, es la pasión. El amor del purgatorio, del canto 17 del purgatorio, que es el canto central de toda la comedia, de todos los 100 cantos, es un amor filosófico, es lo que mueve el libre albedrío, según explica Virgilio en una disertación filosófica que Dante estratégicamente sitúa, coloca en el centro del purgatorio, es entonces el principio moral que filosóficamente justifica la elección del libre albedrío. Y el amor del paraíso, el amor es el sujeto, el último sujeto gramatical de la comedia, es el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Es decir, el amor, la palabra amor que al principio representaba la lujuria, el amor carnal, a través de la filosofía, llega a significar Dios. Es un trayecto que apunta hacia un horizonte al que desde luego nosotros ya no estamos dispuestos, no digo que a creer, sino ni siquiera a mirar, pero desde este horizonte Dante y la comedia nos miran a nosotros y siguen haciéndolo desde hace 700 años. Yo aquí me detengo y luego eventualmente, si hay preguntas, normalmente siempre las preguntas son la cosa más interesante, ¿no? de estas charlas, entonces eventualmente luego les seguimos. Gracias. Muchísimas gracias al maestro Marco Perilli por esta extraordinaria conversación. Una mirada al mundo de Dante, más que una mirada, pues es toda una exégesis en torno a una de las obras más trascendentales de la historia de la humanidad. Gracias, maestro. A continuación, voy a presentar a la doctora Eugenia Militello, quien va a exponer su ponencia, La representación de Dante en el arte visual a través del tiempo. La doctora María Eugenia Militello estudió en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, graduándose como licenciada en Restauración de Obras Artísticas.
Ha tenido durante 15 años su propio taller, abocándose a la restauración de pinturas del periodo virreinal. A partir del año 2000, se ha dedicado al estudio y a la docencia de la historia y la teoría del arte. En ese mismo año se graduó de la maestría en estudios de arte en la Universidad Iberoamericana con una tesis sobre las pinturas murales de la iglesia de Ixmiquilpan del siglo XVI, completando su formación con el doctorado en historia con la tesis Las iglesias neogóticas en la Ciudad de México, el Templo del Santo Niño de Praga y del Divino Rostro, con la que obtuvo el grado correspondiente en 2010. Trabaja en varias instituciones universitarias en la difusión de los estudios del arte medieval, del Renacimiento, siendo su principal línea de investigación la iconografía e iconología de las imágenes artísticas. En la actualidad, colabora con la Universidad Pontificia de México como docente de iconografía en la maestría de arte sacro, con el Instituto Cultural Helénico como docente de historia del arte e iconografía en la maestría de arte de codificación de la imagen, con la Universidad Anáhuac como docente de arte del Renacimiento y de la Edad Moderna en la maestría de humanidades, con el ITAM en el diplomado Arte y Cultura, impartiendo la asignatura Arte y Cultura de la Edad Media. Cedo la palabra entonces a la doctora Eugenia Militello para su ponencia, la representación de Dante en el arte visual a través del tiempo. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir la pantalla para la presentación que tengo para ustedes. Vamos a empezar con el análisis de las imágenes. ¿Cómo era Dante? ¿Cómo vemos a Dante? ¿Cómo hemos visto a Dante a través del tiempo? Esto es lo que a mí siempre me ha llenado de curiosidad. La imagen que los artistas, los escritores nos han heredado de Dante Alighieri. Entonces, a partir de esta curiosidad, de esta inquietud, nace esta pequeñísima investigación realizada para ustedes. Aquí vemos un fragmento pictórico mural que nos muestra a Dante, precisamente es un fresco realizado entre 1366 y 67, que está en Florencia, en el Palacio dei Giudici e dei Notai. En este fragmento pictórico, este personaje vestido de rojo, con el libro abierto en el regazo, ha sido considerado como uno de los primeros retratos de Dante Alighieri. Y la ejecución de la obra se debe a Jacopo de Cione, florentino, lo ubicamos entre 1320 o 30, 1398, quien realizó esta pintura mural en 1366. El hallazgo de este mural se remonta a mediados del siglo XIX, cuando fue restaurado el Palacio de los Jueces y Notarios de Florencia, y esta obra apareció en los muros de la antigua sala de audiencias del que fue uno de los más prestigiosos gremios pertenecientes al sistema de las artes mayores de la ciudad. Sus miembros vestían esta vestimenta tan característica que vemos en los retratos de Dante, la guarnaca roja. ¿Qué es la guarnaca? Pues un amplio vestido largo, y también llevaban un gorro del mismo color adornado con piel fina. En el retrato, el poeta luce joven, sus rasgos finos y la nariz aguileña armoniza con la barbilla alargada. El que se considera el primer retrato de Dante fue realizado entre 1330 y 1337, se encuentra en la Capilla del Podestà, en el Museo del Bargello de Florencia,
y su autor fue probablemente Giotto. Giotto plasma en el muro de la capilla el infierno y el paraíso. A Dante lo ubica en el paraíso. Y estos murales, pintados al fresco, se encuentran en la pared del fondo. Ahí pueden ver ustedes en la imagen de la izquierda. Y en la imagen de la derecha aparece la imagen de Dante, quien destaca entre los personajes representados en el paraíso por el color rojo de su vestimenta y del gorro, y por el libro que sostiene bajo el brazo. Desde el punto de vista iconográfico, esta imagen, véanla, será el principal modelo a seguir en el devenir del arte, aún con algunas variantes. En particular, cierto endurecimiento de sus rasgos fisionómicos y el aspecto de hombre mayor. Vamos a hablar un poco del retrato en sí como género pictórico. La aparición del retrato autónomo es indisociable a la evolución de la pintura en el siglo XIII. No sorprende por ello que fuera Giotto quien, en la conocida expresión de Giorgio Vasari, hizo renacer la pintura tras siglos de abandono. Giotto fue el primer pintor de quien se citan retratos autónomos y que a través de sus discípulos contribuyó a elaborar lo que hoy en día se conoce como el género del retrato. Hacia 1310, el médico y filósofo Pietro d'Abano identificó las características principales de un retrato: reflejar tanto la apariencia como la psicología del individuo. En esta imagen que seleccioné para ustedes, se muestra el dibujo de Dante Gabriele Rossetti, que fue un artista prerrafaelita inglés, que imaginó la escena en que Giotto realizó el retrato de Dante, justo el que acabamos de ver y que aparece en la capilla del Podestà. Aquí estaría Giotto, aquí estaría Dante y aquí estaría la imagen que el pintor está trazando. Según la tradición, en efecto, Giotto conoció muy bien a Dante, fueron amigos. Dante admiró a Giotto y en su Divina Comedia afirmó que éste había superado a su maestro Cimabue en el arte de la pintura. Aquí tenemos un retrato de Dante de mediados del siglo XV, cuando el reconocimiento de la figura de Dante se había generalizado entre los humanistas italianos. Andrea del Castagno fue el que realizó este fresco que nos muestra al poeta de cuerpo entero, y esta imagen formaba parte de la famosa galería de hombres y mujeres ilustres. Se pintó esta galería entre 1447 y 1449 para la villa suburbana de Legnaia, en las afueras de Florencia. Se observa un personaje con la característica vestimenta roja, la guarnata, de la que ya les hablé, el gorro de piel fina, vean este gorro más realista, con esta piel fina de color gris, que es descrita en las crónicas de la época como pelle di vaio, es decir, piel de un tipo de ardilla que tiene este color, su pelo de color gris plateado. Ahí tienen el forro del gorro de esta piel de bayo. Dante sostiene el libro semiabierto debajo del brazo, vean. Está como señalando una cierta página, una parte de este libro. Este atuendo se debe a que Dante ingresó al gremio de los médicos y boticarios a raíz de una ley emitida en 1295 que obligaba a los ciudadanos
que pretendían ejercer algún cargo político a alistarse en uno de los gremios de artes y oficios. Dante fue aceptado sin objeción en dicha corporación, aunque nunca se desempeñó en tal actividad. Vean la postura en la que está representado el poeta, una postura relajada, la pierna derecha en descanso, con el pie proyectado afuera del marco compositivo, el brazo izquierdo doblado, con su mano abierta en actitud de una elocuencia demostrativa. Vean el rostro de Dante. En esta pintura de Castaño, que ha sido restaurada en fechas recientes, el gran logro de los restauradores ha consistido en liberar el rostro del personaje de la acumulación del polvo, suciedad, de los numerosos repintes que habían sido añadidos en el tiempo, provocando el aspecto envejecido del retratado. En la actualidad se aprecia un retrato que muestra la edad aún juvenil de Dante, quien tenía menos de 40 años cuando empezó a escribir la Divina Comedia. La nariz ligeramente arqueada o nariz romana ha sido vista en la literatura como marcador de nobleza de espíritu, como por ejemplo en la descripción que Plutarco hace de Marco Antonio en Vitas Paralelas. Aquí tenemos esta nariz a la romana, esta nariz aguileña, en este dibujo de un busto de Marco Antonio. Roma, 80 años antes de Cristo, 30. El periodo oscila entre estas dos fechas. Entre los retratos de cuerpo entero destaca este famosísimo lienzo realizado cerca de 20 años después de la obra de Castaño, en 1465, en ocasión del segundo centenario del nacimiento de Dante. Aquí el poeta posa con su Divina Comedia abierta hacia el espectador. El Michelini, el autor del retrato, ha incluido en su obra la alegoría del infierno. Aquí está el purgatorio, el paraíso, así como la ciudad de Florencia. Aquí la tenemos a la izquierda de Dante. Se observa un nuevo atributo iconográfico, la corona de laurel que ciña la cabeza del Alighieri, este antiguo símbolo de la victoria con el que premiaban a los poetas, a los deportistas y a los guerreros en la antigua Grecia y en Roma. Aquí está el retrato de Dante Alighieri, la ciudad de Florencia y la alegoría de la Divina Comedia, 1465. Es un temple sobre lienzo y se encuentra en la Catedral de Santa María del Fiore. Aquí está un acercamiento al rostro de Dante. La iconografía respecta en parte el tipo de representación antes mencionado, pero desde mi punto de vista, el autor ha oscurecido la carnación de Dante, ha acentuado su expresión reflexiva, representándolo con la frente arrugada, el ceño fruncido, lo que a partir de este entonces marcará una tendencia iconográfica, el envejecimiento del personaje. Bueno, hay que recordar que el retrato como género pictórico alcanzó un reconocimiento general hasta finales del siglo XV, a raíz del concepto de individuo que aparece en los escritos de los intelectuales italianos de esta época, como el de Dignitate Homini de Pico della Mirandola, 1496. Además de plasmar los rasgos físicos del individuo y suscitar en el espectador una reacción empática, el retrato reveló también las inquietudes intelectuales y las aspiraciones sociales de los retratados y proclamó los modelos de conducta moral o religiosa a los que estos aspiraban. El retrato trascendía así su función mimética e incorporaba una dimensión simbólica, rodeando al efigiado con una rica iconografía sacra y profana, cada vez más codificada. El retrato poseyó una importante dimensión social al visualizar la posición del individuo en la sociedad.
Para explicar el estatus del efigiado, los pintores recurrieron a elementos de la heráldica o bien a una determinada indumentaria o lo mostraron en el ejercicio de su profesión. Aquí entonces tenemos esta tendencia que marca el envejecimiento en el rostro de nuestro personaje y un aspecto, una actitud muy seria. Según Vittorio Sgarbi, que es un crítico de arte muy controversial, muy polémico de nuestra época, es un estudioso muy famoso. Según Vittorio Sgarbi, en realidad el retrato literario más verídico del poeta florentino lo realizó Giovanni Boccaccio, quien fue biógrafo de Dante. Lo describió física, espiritual y moralmente en su Trattatello in laude di Dante, aún sin haberlo conocido personalmente. Nos dice Sgarbi, por él sabemos, por Boccaccio, sabemos que era de mediocre estatura, que tenía la espalda ligeramente encorvada y caminava con un andare grave e mansueto, d'onestissimi panni sempre vestito. El rostro alargado, la nariz aguileña, el labio inferior más prominente. El color de su piel era oscuro. Tenía el cabello grueso que no se ve nunca porque siempre lleva aquel feo birrete. Y tenemos que imaginarlo con barba. Además era nella faccia malinconico e pensoso. Es decir, en su cara era melancólico y pensativo. Ese es un fragmento de una entrevista que le hacen a Sgarbi en ocasión precisamente de este aniversario. Aquí está la imagen que nos hereda Botticelli. Piel oscura, nariz muy pronunciada, muy aguileña, las comisuras de los labios hacia abajo, las líneas nasogenianas muy marcadas. Estas son líneas características de una edad muy madura. Aquí tenemos el cuadro de Botticelli, al igual que este otro que les estoy mostrando, que es de Luca Signorelli, y que retoma precisamente esta descripción literaria realizada por Boccaccio, acentuando los rasgos del poeta, oscurece la encarnación, aumenta el tamaño de su famosa nariz romana. El objetivo es proyectar a través de estos rasgos una gran dignidad y la calidad moral, ética, que expresaría algún personaje ilustre de la antigüedad grecolatina, como aquellos que el propio Boccaccio describió en su obra De Casibus Virorum Illustrium. Aquí tenemos el retrato de que nos da Signorelli, retrato de Dante, 1499-1502. Este es el retrato de Dante que nos lega Rafael. Es un fresco de la estancia en la Signatura. Carnación muy oscura, una actitud pues displicente, diría yo. Es más que reflexiva la actitud aquí de Dante. Bueno, vamos a hablar un poco de la fisionómica en el siglo XVI, el significado que tenía. Esta imagen que pueden ver ustedes en la pantalla es tomada de un tratado de Giambattista della Porta que escribió la obra de Humana Fisionomía en 1586, en donde se realiza una comparación entre rasgos que pertenecen a ciertos animales y rasgos que presentan los seres humanos, en vista de una connotación psicológica. Por ejemplo, aquí, y lo he subrayado en rojo en el texto, se lee aduncis nasis magnanimitatem decet, que quiere decir, la nariz aguileña es propia de la grandeza de espíritu.
Y aquí tenemos ya un retrato de Dante del siglo XVI, un retrato que nos hereda Giorgio Vasari, 6 poetas toscanos. Aquí está 1544, identificamos de derecha a izquierda Guido Cavalcanti, a Dante Alighieri, a Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca, y estos dos personajes son Cristoforo Landino y Marsilio Ficino. Dante aparece en la actitud de mostrar un libro abierto a Cavalcanti, el poeta del amor, amigo de la Alighieri, a quien menciona en su primera colección de poesía, La Vita Nuova. Este, en efecto, acerca su rostro al de Dante, señalando con su dedo índice el libro, cuyo título alude a Virgilio, sumo poeta latino. Boccaccio apunta con su mano izquierda hacia ambos. Aquí está. Mientras que Dante indica con su mano derecha un libro de cubierta verde sostenido por Boccaccio, en cuyo centro aparece un retrato. Cabe observar el rostro de perfil, cuyos rasgos faciales aparecen ahora más acentuados. La nariz marcadamente aguileña, el ceño fruncido, la barbilla muy alargada y la mandíbula angulosa. Vean la secuencia que les he mostrado. Traten de pensar en el que se considera el primer retrato de Dante del siglo XIV y vean cómo los artistas han acentuado estos rasgos del poeta hasta llegar a este grabado de Doré, 1861. El artista plasmó en esta imagen todos los atributos iconográficos heredados de la tradición italiana, incluyendo la corona de laurel y el gorro con ínfule. Esas son las famosas ínfule que cubren las orejas, ¿no? De ahí la expresión, tiene ínfulas que se dan, es decir, estos aires de grandeza que se da a un determinado personaje. Aquí en el personaje Doré ha introducido una mirada hacia arriba que parece indicar la dirección de sus energías intelectuales y espirituales. En contraste, en sus labios aparece una mueca marcada por las comisuras hacia abajo en actitud displicente. Las arrugas en sus mejillas, el ceño marcadamente fruncido y hasta las venas de las sienes muy evidenciadas, completan este retrato que nos remite a un personaje envejecido y malhumorado. Aquí en los timbres, en las monedas, la imagen de Dante que se ha difundido a través del tiempo, pues está basada en los modelos que les he mostrado anteriormente. La fisionomía avellanada, la expresión fija, características de sus retratos, han contribuido a formar un imaginario colectivo que, sin embargo, queda abierto a la posibilidad de enriquecerse aún y ser complementado a la luz de nuevos enfoques y hallazgos historiográficos e iconográficos. ¿Les gustaría conocer a un Dante joven, de rostro armonioso, de facciones delicadas? Pues vean esta imagen que plasmó el famoso escultor siciliano Benedetto Civiletti entre 1845 y 1899, es Dante Fanciullo, Dante Niño, 1875. Es una escultura en mármol. Entonces, aquí podemos ampliar la imagen de Dante. Este personaje que nos ofrece Civiletti se aleja de la iconografía tradicional, puesto que nos muestra un Dante niño, en actitud pensativa, vestido con la vestimenta acorde a su edad, con un gorro que ahora sí deja ver su abundante cabellera ondulada. Según lo que el mismo Dante relata en la Vita Nuova, el encuentro con Beatriz se dio por primera vez
cuando tenía apenas 9 años, siendo este evento decisivo en su vida. Y aquí, en ocasión del aniversario 700 de la muerte de esta gran figura de la literatura mundial que estamos también nosotros celebrando, en Italia, imagínense, se ha generado un gran interés en la búsqueda de fuentes iconográficas que pudieran enriquecer el panorama ofrecido por la retratística oficial. Vean este retrato. Es un retrato que en origen era una pintura al fresco que fue transportada a una tabla, una pintura, a que fuera una pintura sobre tabla. Este retrato ha sido atribuido en fechas recientes al artista de la escuela sienesa Puccio Capanna, primera mitad del siglo XIV, quien, según Vasari, fue el discípulo más destacado de Giotto y que se desempeñó en la realización de un gran número de obras en Asís. El rostro de Dante adolescente, aquí representado, nos invita a explorar sus finos rasgos y armoniosa proporción. Su guarnaca roja, el gorro puesto arriba de la ínfule, confirma la tradición histórico-cultural a la que pertenece. Y bueno, finalmente, en estas imágenes, la investigadora del arte Nadia Scardeoni, contemporánea nuestra, ha realizado un interesante ejercicio visual en busca de establecer una relación fisionómica entre estos rostros juveniles de Dante joven. Dante retratado supuestamente poco después del encuentro con Beatriz. En ambas obras se vislumbra una diferente gama de sentimientos que albergan en el corazón de este personaje. El amor y su misterio. El presagio de un desenlace satisfactorio que quizás se cumplirá solo al cabo de una compleja y difícil búsqueda que durará toda una vida. Aquí mi presentación sobre el rostro de Dante a través de los retratos que nos ha heredado la historia del arte. Y bueno, pues a ustedes las preguntas y espero haber suscitado inquietudes, preguntas y aquí estoy para intentar satisfacerlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Eugenia, por esta extraordinaria cátedra de fisionomía histórica acerca de este gran personaje que estamos celebrando en este año que está a punto de concluir pues su 700 aniversario del fallecimiento de este gran autor, el padre de la lengua italiana. Y bueno, pues para concluir este evento que nos convoca el día de hoy, corresponde cerrar este conversatorio, disculpen ustedes, ¿no? Es la emoción del evento, este conversatorio, a la maestra Olinka Olvera Hernández, quien nos va a presentar su ponencia, Miserere mei Deus, visiones predantescas del más allá. La maestra Olinka Olvera es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas y maestra en Letras Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora de Historiografía Medieval de la Licenciatura de Historia y Arte del Centro Cultural Helénico, del Taller de Escritura para Historiadores de la Licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de Lengua Española, de Monografía y Ficción en el Colegio de la Ciudad de México, en el Colegio de México, editora del Seminario de Estudios Históricos sobre la Edad Media del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, editora e investigadora histórica, documental e iconográfica del Archivo Fotográfico Gustavo Casasola, coordinadora de libros de difusión histórica e institucional para la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la Fiscalía del Estado de México y la Cruz Roja Mexicana. Coordinadora de las exposiciones fotográficas Todas las Mujeres y Emiliano Zapata, 100 años, 100 fotos, gestionada por la Universidad de los Andes en Colombia.
Sus líneas de investigación son estudio de las intenciones comunicativas de textos literarios e historiográficos medievales hispánicos a partir de la interdisciplina entre la literatura y la historia. Bueno, cedo la palabra a la maestra Olinka. Adelante, maestra. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por tan buena compañía en esta mesa. Bien, pues vamos a empezar. Mi ponencia empieza y se intitula Miserere mei Deus, y tiene una intención muy lógica, ¿no? Miserere meus Deus proviene justo de un texto o de un fragmento de un texto medieval predantesco, y justamente por eso le llamo visiones predantescas del más allá, ¿no? Dante se caracteriza o es más popular respecto a su obra La Divina Comedia, ¿no? Bajar hacia los infiernos, ¿no? Bajar al más allá, un viaje al más allá. Bien, lo que yo propongo aquí es justamente ver algunas visiones predantescas del más allá, antes de Dante. Y empiezo con esto por una alusión a un texto que es el Purgatorio de San Patricio. Y empieza, les contaré ahora, pero hay un pequeño fragmento que dice: Jesucristo, Hijo Dios vivo, soy pecador, ten misericordia de mí. Eso significa miserere mei Deus, ten misericordia de mí, Jesucristo. ¿Por qué lo nombro? Bien, si hacemos un ensayo comparativo, ¿no?, entre esta obra de Dante, ¿no?, que ya había mencionado un poco estas características el maestro Perelli, respecto al mundo de Dante, tenemos visiones predantescas del más allá, es decir, narraciones antes de Dante del más allá. No es nada novedoso, tampoco vengo a mostrar nada que no se haya dicho antes. Es un tópico literario muy común en la literatura desde la antigüedad hasta hace 2 días, ¿no? Es un tópico que se repite una y otra vez y tiene que ver también con una respuesta a saber qué nos espera más allá. Es una cuestión natural del ser humano. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Sin embargo, lo característico del contexto de Dante y predante, como le llamaría yo en este momento, es ¿por qué? ¿Por qué una visión del más allá? ¿Por qué viajar y hacer un recorrido por el infierno, por el purgatorio y posteriormente llegar al paraíso? Esto viene básicamente de una preocupación, ¿no?, por una reforma eclesiástica muy importante que surge en el siglo XIII, después del Concilio del Trento, que tiene que ver con la restauración de la iglesia a su interior, no hacia su exterior. Y esto va a generar pues una serie de doctrinas, enseñanzas, textos que muestren al cristiano de la época qué es lo que tiene que hacer bien y qué es lo que no debe de hacer, ¿no? Para alcanzar 2 metas o una meta principal en esta vida, ¿no?, como buenos cristianos, que es ir al paraíso, ser parte de este lugar, ¿no?, de este último lugar. Bien, dentro de esta gran campaña, le llamaría yo, de difusión ideológica, vamos a tener a una orden importante, que es la orden de los predicadores, los dominicos. Dentro de esa obra, de esa orden, se hace una serie de obras literarias y doctrinales en las que se muestren una serie de enseñanzas, ¿no?, un poco sobre lo que yo mencionaba, qué hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer para lograr esta última misión. Uno de esos textos es un texto muy conocido llamado La Leyenda Áurea, escrita o compilada, prefiero llamarle, por Santiago de la Vorágine, un dominico que toma la misión de la orden y la misión del Cuarto Concilio de Letrán, en el que va a recuperar una serie de textos hagiográficos de vidas de santos y de lecturas doctrinales que sirvan para enseñarle a los mismos dominicos y después que esos dominicos enseñen a los creyentes. Dentro de este calendario, porque en realidad es una lectura para cada día de la semana, se lee una lectura, ya sea una fiesta como, no sé, la Natividad, el día de Cuaresma o la vida de un santo. Este texto resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene muchas peculiaridades. Número 1, es un calendario. Número 2, va dirigido hacia una orden.
Número 3, se lee cronológicamente, es decir, se lee solamente la lectura que corresponde al día en el que se está viviendo. Y número 4, se intercalan lecturas doctrinales y se intercalan vidas de santos. ¿Por qué se vuelve esto interesante? Porque dentro de esas narraciones tenemos otras narraciones al interior, ¿no? Es como si fuera una cajita o si fuera una matrushka que va teniendo narraciones hacia el interior. Dentro de estas dos, dentro de esta gran colección de narraciones de vidas de santos, vamos a tener dos visiones del más allá. En realidad tenemos muchas, pero yo quisiera mencionar dos visiones del más allá que son muy particulares y que se podría restablecer una relación posterior, ¿no?, con lo que propone o lo que expone y nos narra Dante en su travesía o en su viaje al más allá. Número 1 es la narración sobre la vida de San Patricio, que es la más evidente que existe. ¿Por qué? En la narración de la vida de San Patricio básicamente tenemos la intención principal, narrar la vida de este santo. Es un santo que está predicando la religión, ¿no?, básicamente en Irlanda, ¿no? Narra desde que nace hasta que muere y los milagros que puede llegar a tener posteriormente. Pero hay una narración ahí insertada muy pequeña que llama mucho la atención y es la siguiente. Cuenta la leyenda, como bien lo dice el título, ¿no? Quisiera aquí hacer una pequeña acotación respecto a la leyenda. La leyenda hagiográfica en la Edad Media es un género no entendido como lo entendemos ahora, ¿no? Sino la leyenda tiene un poco de verdad y también tiene un poco de creencia. La gente va creyendo en eso y se va construyendo. ¿Es falsa? No, no lo es, porque no tiene este sentido de verdad que nosotros entendemos actualmente, sino más bien se va construyendo, ¿vale? Y dentro de esta leyenda de la vida de San Patricio hay una pequeña narración en la que San Patricio llega a una montaña con un báculo en la mano y dibuja un círculo. Traza un círculo en esta montaña y se hace un socavón, ¿no? Y en ese socavón, él dice que se puede entrar a ese socavón para poder purgar sus pecados en vida. Hay un hombre, ¿no?, que decide entrar a ese socavón y ver qué va a pasar. Hay unos monjes que le advierten. Es muy fácil. Para poder purgar tus pecados en vida y poder después, cuando mueras, acceder al paraíso, tienes que cruzar entrar al socavón y cruzar el viaje que vayas a encontrar. Pero nunca debes olvidar repetir cada vez que los demonios te atormenten la siguiente oración. Y es la con la que empieza justamente esta ponencia. Jesucristo, Hijo de Dios vivo, soy pecador, ten misericordia de mí. Simplemente tenía que repetirlo una y otra vez, siempre que se sintiera angustiado, en peligro o atormentado por los demonios que encontrara. El hombre decide bajar al purgatorio de San Patricio y cruza una puerta, ¿no? Una puerta custodiada por unos monjes. Evidentemente no iba a estar abierta para cualquier persona. Decide entrar y cruzar. Y la narración nos ilustra, nos describe un espacio muy parecido a la travesía que va haciendo Dante. Nuestro viajero no tiene un compañero como Dante sí lo tiene, que tiene a Virgilio y que es bastante alegórico que sea Virgilio, ¿no? Y no cualquier otro acompañante, el poeta clásico acompañando al poeta, ¿no? Pero en este caso va pasando una y otra vez y va pasando pruebas y una vez que logra pasar el purgatorio y salir vivo, ¿no? Y confiado, porque una parte importante de este viaje al más allá es no desistir y no querer regresarse, sino terminar el trayecto. Una vez que sale este hombre, ¿no?, se perdonan completamente sus pecados y puede acceder, tiene el perdón completo y puede acceder al paraíso en el momento que muere. El segundo ejemplo que tenemos es en la disposición de San Gregorio, y me parece muy peculiar las narraciones. En la disposición de San Gregorio, un papa
muy importante para la Iglesia católica, se narra su vida exactamente igual, desde que nace hasta que muere y los milagros que hace. Sin embargo, se insertan dos narraciones muy peculiares dentro de la disposición de San Gregorio. La primera es que San Gregorio duerme cuando recibe en un sueño una visión. Y la visión es Trajano pidiéndole ayuda desde el infierno. Trajano estaba en el infierno, tenía que purgar sus pecados, ¿no? Y recibe esta visión en un sueño. San Gregorio siente pena por Trajano y le pide a Dios, ¿no? En oración, que le perdone los pecados a Trajano, ¿no? Y que tome en cuenta todo lo bueno que ha hecho Trajano y lo deje salir. Dios le dice a Gregorio, se presenta ante él y le dice que sí, que se los va a perdonar, pero con una condición. Y la condición es que San Gregorio ocupe el lugar de Trajano en el infierno. Trajano accede a bajar al infierno y quedarse ahí, intercambiar su alma por Trajano. Intercambia el alma y se queda un tiempo, tampoco para siempre, se queda un tiempo ahí. Esa es una primera narración. La segunda narración que a mí me llama mucho la atención de esta ida al más allá, también aparece en la disposición de San Gregorio. Y San Gregorio cuenta en esta narración que hay un monje que está enfermo y que está a punto de morir. San Gregorio se acerca a él y le dice que tiene simplemente que pedir perdón por sus pecados y podrá ser perdonado, ¿no? Hacer la unción de los enfermos. El monje no acepta, dice que no ha pecado y cae completamente, no muere, pero cae en una enfermedad durante 3 días, ¿no? Está enfermo, tiene fiebres, se está muriendo y la comunidad de monjes se acerca alrededor de él y empieza a orar para que pueda curar sus pecados. Sin embargo, mientras él muere, ¿no? Va muriendo poco a poco, llega a un lugar, al más allá. Y en ese más allá llega a un espacio que es un juicio, así como un juicio oral actualmente, igual. Está él parado al frente, Dios está frente a él, del lado derecho está Jesucristo, del lado izquierdo está la Virgen María, y están los santos como sus abogados, en este caso San Gregorio, ¿no? Y está como su acusador el demonio. Y entonces empiezan a hacer un juicio sobre su alma, como ha pecado, qué acciones ha estado haciendo, y se van poniendo, un ángel va poniendo sobre la balanza cada uno de sus pecados. Un pecado, una buena acción. Un pecado, una buena acción. Y entonces la balanza va pasando, se va subiendo, va bajando, se va equilibrando. Cuando de repente la balanza hacia los pecados va cayendo y va generando más peso. ¿Qué está pasando aquí? Se detienen todos los presentes. ¿Qué pasa aquí? Se oyen voces, dicen, se oyen voces. Y se oyen voces que dicen, no prestaba sus cosas, nunca oraba, no trabajaba, pero no saben de dónde vienen esas voces. Y de repente Dios detiene el juicio y dice, momento, alguien más está intercediendo aquí. Y le dice al monje, te voy a regresar a la vida y vas a despertar y le vas a decir a tus compañeros monjes que tienen que rezar por ti, no quejarse de ti, porque la balanza se está cayendo. ¿Qué estaba pasando? Que en lugar de rezar por él, los monjes decían, ay, qué bueno que ya que se murió, era una pésima persona, siempre nos robaba la comida, ni siquiera oraba, y en el juicio la balanza va cayendo, ¿no? Despierta y les dice, wow, momento, si se van a quedar, recen, si no, mejor váyanse, ¿no? No vaya a ser que cuando ustedes estén en su juicio final, les pase exactamente lo mismo que a mí, ¿no? Regresa, lo perdonan, pueden más sus buenas acciones que sus malas acciones. A lo que quiero llegar con esto, ¿no? De manera muy general, es en este mundo dantesco que mencionaba el maestro Perelli, muy moral,
parte de algo mucho más profundo que tiene que ver con un sistema, yo hago esta propuesta desde hace mucho tiempo, un sistema judicial cristiano, católico, en el cual los cristianos tienen que asumir tienen una finalidad, al llegar al paraíso, unirse a Dios como lo logra Dante al final de su recorrido, cuando ve esta luz cegadora, ¿no? Y termina la obra. Pero necesitamos un manual, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo lo vamos a lograr? Son cuestiones demasiado abstractas tener esta idea. Y lo que hace la iglesia es toda una construcción narrativa en la cual se explica esta forma de llegar, ¿no? ¿Cómo llegamos? Si llegamos o no llegamos, ¿no? Y hay dos formas. Una, el juicio particular, que también lo denomino, que es el juicio que todos tendrán, todos los cristianos tendrán en el momento de la muerte, como este monje, ¿no? Y se decidirá a qué parte irán, al cielo, al infierno o al purgatorio. Y finalmente, el juicio final, ese juicio cuando bajará el Rey de los cielos, ¿no? Y juzgará vivos y muertos, como lo dice la Biblia. Esto era demasiado abstracto para la gente de la época. Necesita ejemplos claros de lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer. ¿Y dónde puede encontrar estos ejemplos claros? En las narraciones. Pero, como todos sabemos, la cultura medieval no es una cultura escrita, es una cultura oral. La gente no podía ir y tomar un libro y leerlo, ¿no? Y en contraposición a lo que mucho se dice respecto a es que eran analfabetas. No, no son analfabetas. Sabían muchísimo. Había una manera distinta de adquirir el conocimiento por la oralidad y por escuchar. Por ejemplo, nosotros podemos entrar a una iglesia medieval y ver toda esta iconografía y no entender absolutamente nada. Ellos entraban y entendían esa iconografía porque era parte de una ayuda audiovisual. Mientras el sacerdote daba el sermón, ¿no? O leía un pasaje bíblico, lo iba ilustrando con lo que estaba ahí y la gente volteaba y veía pinturas y veía esculturas, ¿no? Y así es como se va transmitiendo estas enseñanzas doctrinales. Estas visiones del más allá tienen una función más allá de entender solamente qué va a pasar con nosotros cuando muramos, sino más bien qué tenemos que hacer ahora, antes de que muramos, ¿no? De que vayamos a morir. ¿Qué tenemos que hacer para poder tener un juicio inmediato que nos lleve a un lugar bueno, ¿no? Por ejemplo, al paraíso, que es lo que se espera, y no caer en el infierno, o a qué se llevará, ¿no? A un juicio cuando haya el juicio final, donde se dividirá el mundo en dos partes, básicamente, ¿no? Y esto podemos ver, esta cuestión doctrinal, esta cuestión de enseñanza, la podemos ver una y otra vez en estos textos medievales, ¿no? En estos textos medievales que muchísimas personas piensan que son muy fantasiosos, que son textos medievales sin sentido, ¿no? Y como bien lo decía el maestro Perelli, tienen varios significados, ¿no? La capa de hasta arriba es la que podemos ver, pero tenemos que ir entendiendo el por qué surgen ciertos textos en cierta época determinada. Y específicamente en esta plena y en esta baja edad media surgen a partir de dejar una enseñanza práctica. Cada vez se va haciendo mucho más práctico cómo se tienen que llevar a cabo estas acciones. Finalmente, quisiera recordar y quisiera mencionar que el ten misericordia de mí es una característica fundamental del cristianismo y sobre todo que se hace hincapié en la época, ¿no? Y que hasta la fecha sigue generando bastantes reflexiones y bastante debate, ¿no? La misericordia de Dios y la misericordia de Cristo frente a sus hijos, ¿no? La cual es infinita y es una enseñanza constante en esta época. Jesucristo y Dios son misericordiosos, ¿vale? Es misericordioso. Siempre y cuando tú te arrepientas y hagas buenas acciones, podrás ser parte del reino,
de los cielos. Habrá pecados, sí, habrá pecados mucho más graves que otros, ¿no? Recordemos, el mismo Dante los va clasificando en su infierno. Sin embargo, siempre hay una segunda oportunidad, ¿no? En las narraciones didácticas de la época hay una segunda oportunidad, por ejemplo, como este monje en la disposición de San Gregorio, despertar y poder poner un alto, ¿no? Como Trajano, que alguien más interceda por él, ¿no? Y siempre es importante tener presente esto en cuenta para la época, ¿no? Para la época es esta construcción de donde hay un sistema judicial, como yo lo llamaría, ¿no? De diferentes justicias, donde Dios actúa como un justiciero. Bien. Bueno, pues espero que haya quedado claro. Mi intención era justamente mencionar de dónde proviene esto, ¿no? Esta innovación de Dante, de un viaje al más allá. Y la verdad es que la ponencia del doctor Perelli me ahorró muchísimas notas más que tuviera que decir y estuvo muy bien poderla enlazar de esta manera. Y les agradezco muchísimo. Si hubiera alguna pregunta, pues con mucho gusto la responderé. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Olenka también por esta extraordinaria disertación en torno a pues, los antecedentes culturales que hay en torno a los viajes al más allá antes de Dante. Y bueno, pues tenemos preguntas de las personas que han estado acompañándonos en esta transmisión. Enviamos primeramente un saludo muy afectuoso a la doctora Cristina Ríos, quien se ha puesto en contacto aquí con las autoridades para realizar las siguientes preguntas dirigidas pues a los expositores, particularmente al maestro Marco. ¿Cómo influyó Dante en Erasmo de Róterdam en su texto sobre el príncipe cristiano? Y asimismo, si hay una influencia de Dante en las místicas europeas. Para la doctora Eugenia, también la doctora Cristina nos pregunta, ¿cómo influyó Dante en la poesía e iconografía en la Nueva España? Perdón, ¿voy a contestar de una vez o no entendí? Sí, se gusta contestar y doy paso después a las siguientes preguntas. Sí, yo creo que más que influenciar la mística cristiana de los siglos sucesivos, Dante absorbió el pensamiento místico, lo hizo suyo y lo elaboró en el poema. Hay que decir que la comedia tuvo una fortuna muy discontinua. Nosotros hemos asumido que es una obra canónica que está en el centro del canon, junto obviamente con Shakespeare, Cervantes, pero esta no es una visión que sigue el perfil del recorrido histórico de la comedia. La comedia ha tenido diferentes recepciones a lo largo de los siglos y después del siglo XVI casi desaparece del horizonte cultural italiano y europeo para volver a aparecer hasta el siglo XVIII. La figura de Dante no fue muy bien vista a partir del siglo XVI. En el siglo XVI vimos varias muestras de la iconografía que nos mostró Eugenia. Es el último siglo que reconoce en Dante el innovador, el profeta, el inspirador incluso de la lengua, pero luego cae en desgracia. Dicho esto, yo creo que el pensamiento místico de Dante
más que cultivar o desarrollar la mística cristiana, así como la entendemos en su desarrollo histórico, propone un sincretismo entre diferentes visiones místicas, incluyendo, podría sorprendernos tal vez, la mística islámica. Dante pudo acceder a fuentes oficiales, son las fuentes clásicas y las fuentes cristianas, con todas las limitaciones que su época le impuso. Para decir la más evidente, Dante no conocía el griego, su época no conocía el griego, y no existían traducciones de los textos griegos al latín, ni se digas a las lenguas vulgares, ¿no? Lo cual acota muchísimo la biblioteca clásica de Dante. Sin embargo, la cultura pagana, conocida en la época de Dante, y la cultura cristiana son los dos ejes principales. Pero detrás o al lado de estos dos ejes, indudablemente Dante pudo acercarse a fuentes judías y a fuentes islámicas. Y de eso se alimenta para la construcción, sobre todo a nivel del paraíso, de determinadas imágenes que pescan en estas diferentes tradiciones. Entonces, para cerrar, yo creo que más que ser un punto de partida como inspiración para el pensamiento místico o sucesivo, Dante es la síntesis de diferentes líneas del pensamiento místico que habían llegado por vías oficiales y por vías ocultas a su época. Desde el neoplatonismo a cuando Dante ignoraba prácticamente la mayoría de los textos de Platón, conocía nada más un diálogo, pero sí conocía la tradición neoplatónica que había heredado a la Edad Media todo un sistema de valores, de jerarquías en la apreciación de la naturaleza, para hacer un ejemplo, que Dante había asimilado a través de una serie de autores que no voy ahora a mencionar, pero que habían llegado a su biblioteca ideal. Igual que a través posiblemente de Brunetto Latini, que fue el maestro de Dante, autor de una obra fundamental de carácter enciclopédico, que se llamaba El Tesoro, pudo haber tenido acceso a las fuentes, directamente acceso a las fuentes islámicas. Eso creo que es uno de los aspectos más interesantes y más peculiares de la comedia, esa idea de sincretismo entre tradiciones que se podían o que se tenían que nombrar, tradiciones que tenían prohibido en su repertorio cultural, filosófico, ni se diga religioso. Gracias, maestro. Doctora Eugenia. Pues sí, lo que comenta el doctor Perilli es interesantísimo y me ayuda un poquito a contestarle a Cristina su interesantísima pregunta. ¿Influyó Dante en la poesía, en la iconografía de la Nueva España? Pues yo creo que no. Encontré un artículo muy interesante en fechas recientes en El Milenio. En este artículo se menciona a un alarife poblano del siglo XVII, Melchor Pérez Soto, quien fue condenado por el Tribunal de la Santa Inquisición. Fue condenado por hereje y en
en un estudio que se realizó acerca de este personaje y de su biblioteca, se vio que entre los textos encontrados había muchos tratados de astrología y un ejemplar de la Divina Comedia. Y a este alarife poblano se le acusa de nigromancia, que es la evocación de los espíritus infernales para lograr determinados objetivos. Entonces, ¿quiénes eran los alarifes? Eran los arquitectos o maestros de obra de la época. Y nosotros sabemos muy bien que estos maestros de obra, estos arquitectos de la época están relacionados con los hermanos masones. Entonces, el Tribunal de la Santa Inquisición, pues lo identificó como un subversivo, como un nigromante, un hereje, y se me hace muy interesante el hallazgo de la Divina Comedia en este contexto de este personaje. Entonces, Cristina, es un tema maravilloso para que se investigue más. Hasta ahora, esto es lo que yo tengo entendido. No hay influencia y en el siglo XVII la mención que se hace en la Divina Comedia se hace en un contexto pues muy, muy especial. Eso sería todo para mí. Muchísimas gracias, doctora Eugenia. Quiero mencionar también, tenemos felicitaciones a todos los ponentes por parte de Elena Ansúrez, Eugenia González y Yeraki Ariel. Esta última pregunta lo siguiente para Marco. ¿Para qué público iba dirigida la comedia en la época de Dante y qué tan familiarizados estaba la población en ese entonces con los ejemplos del mundo grecorromano? Y asimismo le pregunta dónde se puede conseguir su novela sobre el Vesubio. Sí, el público al que se dirigía Dante era un público que prevalentemente no podía leer. El elemento oral en la época de Dante o la lectura compartida era, era una función esencial para poder tener acceso al texto. Ahora, hay dos puntos que me parece muy importante subrayar y agradezco esta pregunta porque viene muy a propósito. Dante, en el documento que mencioné al que aludí más bien, donde dice cómo hay que leer la comedia en los 4 niveles, dice que escribió la comedia en la lengua vulgar, en el toscano, cuando las obras de gran alcance se escribían en latín, las obras serias se escribían en latín en la época de Dante, solamente la lírica amorosa, pues las novelas de caballería se escribían en vulgar. Dante dice que escribió la comedia en vulgar para que hasta el pueblo la pudiera entender. Y utiliza un término muy poco políticamente correcto, dice para que las mujercitas puedan entenderlo. Las mujercitas, muliércule en latín, escribe en latín ese texto, significaba el pueblo que no tenía acceso a las letras. Por otro lado, al mismo tiempo, en el segundo canto del paraíso, al principio del segundo canto del paraíso, Dante, en una invocación a Apolo para que le dé el aliento poético capaz de llevarlo hacia la última tarea, que es la de describir el cielo para llegar hasta el encuentro con Dios, dice: ustedes que navegan en una barquichuela, en un pequeño barquito, dejen de seguirme,
porque el camino que he emprendido, la navegación que he emprendido, es tan ardua, es tan arriesgada, que los que no han comido del pan de los ángeles, que es una perífrasis para decir los que no se han cebado de la sabiduría de la doctrina, están destinados al naufragio. Entonces, por un lado, el lenguaje es un lenguaje universal, coloquial, no literario, no es el latín. Por otro lado, la materia y el rigor, el riesgo que conlleva este viaje es una tarea que no todo el mundo puede emprender. Esto creo que da razón de la complejidad, es otro punto desde el cual mirar la complejidad de los niveles de la lectura dantesca. Eran muy pocos los que podían leer, pero eran también muy pocos los libros en el sentido material de la palabra. Estamos hablando de la época antes de la imprenta, estamos hablando de manuscritos. Y copiar a mano los 14.233 versos no era cualquier cosa. Lo hicieron unos cuantos que se atrevieron en esta hazaña. Uno de ellos es Boccaccio. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Florencia el manuscrito de la comedia de letra y puño de Boccaccio, y Boccaccio fue quien popularizó mucho a Dante leyendo en una iglesia de Florencia. Estamos hablando de unos 40 años después de la muerte de Dante, 35 o 40 años después de la muerte de Dante, leía y comentaba los cantos de la comedia. Conservamos el comentario de los primeros 17 cantos escritos por Boccaccio, y podemos, por las crónicas, por los testimonios que tenemos de la época, podemos asomarnos a un fenómeno de alta divulgación que tuvo una repercusión enorme en Florencia. Las lecturas de la comedia se convirtieron en un fenómeno social. Entonces, por un lado, una gran difusión, no a través de los canales que nosotros conocemos. Por otro lado, una jerarquización del conocimiento, en donde los encuentros con los diablos, con los diferentes personajes, sobre todo el viaje infernal, estaba al alcance de todo el mundo. Pero la doctrina, el planteamiento filosófico, solamente estaba al alcance de unos cuantos que habían comido ese pan de los ángeles. Muchas gracias, maestro Marco. Y bueno, por último tenemos también una pregunta. Es la siguiente, sería para los tres ponentes. La geografía del más allá de la comedia, ¿es un resumen, por así decirlo, de lo que se pensaba de estos lugares? ¿O fue la obra de Dante que ayudó a configurar las representaciones del infierno, el purgatorio y el paraíso? Si la maestra Olinka quisiera comenzar con esta respuesta. Bien, gracias. Yo creo que es, como decía el maestro Perelli, una síntesis, ¿no? Es una síntesis de varios referentes, ¿no? O sea, si pudiera yo hacer como una analogía, diría que lo que logra hacer Dante es una propuesta de un rompecabezas armado, ¿no? Porque no existe un texto previo que recorra los tres, sino tenemos lo que yo mencionaba, pequeños fragmentos de pequeñas narraciones que hacen alusión a un purgatorio o que hacen alusión a un infierno, ¿no? O a un paraíso. Entonces, lo que logra hacer Dante muy bien, me parece, en este poema es conjuntar una serie de tradiciones, una serie de textos y además darle el sentido alegórico, ¿no? O sea, es bastante innovador, me parece, esta parte de asignar un pecado a cada uno de
de los lugares en las que se clasificaría, por ejemplo, en este caso, el infierno, ¿no? Yendo del menos grave al más grave, ¿no? Y construyendo, por ejemplo, qué tipos de castigos se van asumiendo. No es, no es que sea el primero en hacerlo, ¿no? Una geografía, sino ya había ciertas propuestas, sobre todo teológicas, sobre lo que podría aparecer, por ejemplo, respecto, no, más que una cuestión geográfica, sí unas relaciones entre pecado, castigo, son textos, si bien actualmente no muy comunes, porque son muy difíciles de rastrear, en la época eran muy comunes tener tablas, ¿no? Por así decirlo, que se ocupaban para los castigos de las penitencias, ¿no? Entonces, el sistema en realidad es muy complejo. Por ejemplo, si alguien se iba a confesar, ¿no? Y dependiendo del tipo de pecado que había tenido, había tablas que configuraban y el sacerdote podía hacer el cálculo a partir de cuántos años, pues a ver si es un pecado menor, pero se juntó con un pecado mayor y cuántas veces lo has repetido y no has hecho, se hacía una contabilidad y decían, bueno, tantos Aves Marías, tantas o tienes que hacer tales o cuales cosas para reivindicarte, ¿no? Entonces, a mí para concluir, lo que me parece es que logra lo que yo decía, como juntar las piezas y hacer una propuesta. Por primera vez sí vemos ya como estas piezas juntas y no solamente en cuanto al recorrido, lo espacial o geográfico que podemos ver, sino también alegóricamente qué implica ir pasando por cada uno de los espacios. Y por último, mencionar que el purgatorio, ¿no? Es una construcción de la Edad Media. Antes simplemente está dividido en infierno y cielo, si le llamamos de alguna manera, o paraíso desde la tradición judeocristiana. El purgatorio surge como un fenómeno social propio de la Edad Media en la que no se puede hacer una categoría tan dicotómica. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasaba con un hombre o una mujer que pecaba muchísimo, pero se arrepentía de sus pecados y daba dinero para construir una catedral? No lo vas a mandar al purgatorio, pero tampoco lo vas a mandar al cielo. Hay que construir un espacio intermedio en el que pueda estar. Y número dos, ese espacio intermedio llamado purgatorio va a generar todo un problema político, económico y cultural que va a desembocar posteriormente, ¿no? Con Lutero, ¿no? Y las reformas protestantes. Porque entonces se puede pagar, ¿no? Y se pueden hacer oraciones y se pueden hacer plegarias y se puede dar dinero y donaciones económicas para que las personas o las almas que están en el purgatorio puedan salir de ellas, ¿no? Es como todo un constructo muy político, estos tres espacios, sobre todo en este momento. Muchísimas gracias, maestra Olinka. Y bueno, con esto concluimos este espléndido conversatorio. Voy a ceder la palabra momentáneamente a nuestras autoridades en el Instituto Cultural Helénico para que hagan la presentación de los reconocimientos respectivos a nuestros ponentes. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, muchas gracias a nuestros tres ponentes por estas pláticas tan interesantes en el marco conmemorativo de los 700 años del fallecimiento de este gran poeta Dante Alighieri. Si me ayudan, por favor, a hacer la transmisión de las constancias en nombre del Instituto Cultural Helénico y de la Galería Insula Artis, pues queremos entregar este pequeño reconocimiento a nuestros ponentes. En primer lugar, a Marco Perilli, por su ponencia Una mirada al mundo de Dante, llevada a cabo el día de hoy, 3 de diciembre del 2021. También para la doctora María Eugenia Militello, muchas gracias por su ponencia La representación de Dante en el arte visual a través del tiempo. Y a la maestra Olinka Olvera Hernández por su ponencia Miserere mei Deus, visiones predantescas del más allá. Finalmente, también pues queremos agradecer mucho al maestro Juan Carlos Esparza Ramírez por apoyarnos con su moderación en este primer conversatorio y los invitamos a seguir la transmisión
del próximo conversatorio que será el viernes 10 de diciembre. Muchísimas gracias a la maestra Alejandrina Mercado. Pues ahí están los reconocimientos muy merecidos a nuestros excelentes ponentes. Y bueno, pues para concluir este evento solo resta reiterar la invitación para que nos sigan acompañando en este evento magno en conmemoración a los 700 años del fallecimiento del gran poeta Dante Alighieri, para lo cual pues Insula Artis y a través de las facilidades otorgadas por el Instituto Cultural Helénico, realizaron esta exposición y estos conversatorios, El viaje de Dante, Visiones del Más Allá. Les recordamos, pues la clausura será el día 10 de diciembre, ¿eh? Habrá subasta, habrá venta de obra, es una oportunidad única para adquirir estas magníficas obras que se están exponiendo, para tenerlas en casa, hacer una colección artística, apoyar a los talentos creadores que han formado parte de esta exposición. Y bueno, pues previamente se va a la clausura, se va a celebrar nuestro segundo conversatorio, nuestro segundo conversatorio el viernes 10 de diciembre, a la misma hora, a las 17 horas, 5 de la tarde. Este va a ser de manera presencial, se va a llevar a cabo en el aula magna del Instituto Cultural Helénico, un espacio precioso que merece mucho la pena que todo el mundo conozca para apreciar pues la espléndida colección del instituto. Asimismo, bueno, pues las ponencias que se van a impartir ese mismo día. Vamos a empezar con El universo de Dante, dictada por Santiago de Arena, ¿sí? Dante o las rupturas epistemológicas del siglo XIV, impartido por el doctor Yuri Tapia Rivas, y Topología y Topografía del Imaginario Geográfico de Dante, impartida por el doctor Luis Manuel Cuevas Quintero. Moderará la maestra Flor Juárez, junto con la maestra María Eugenia Fragoso, pues las organizadoras de nuestro evento. Pues sin más, agradezco muchísimo la atención de todas las personas que han estado presentes en la transmisión, asimismo pues de las personas que nos sigan en un momento posterior ya en la repetición por el perfil de Facebook del Instituto Cultural Helénico, de Insula Artis, de Opus Artis, de la Isla de Minerva, así como por los canales respectivos de YouTube. Y bueno, pues faltando 5 minutos para las 7 de la tarde-noche en la Ciudad de México, pues declaro terminado el conversatorio del día de hoy. Muchísimas gracias y los esperamos para la clausura y el segundo conversatorio la próxima semana, viernes 10. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer coincidir y compartir estas ideas. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues listo. Educar en los lenguajes del arte y la cultura para construir un mundo más humano.